voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridos amigos y hermanos, interesante, antes de empezar a recitar esta meditación, le estuve orando a mi Señor y diciéndole al Señor: Señor, tú conoces mi corazón, que mi propósito es bendecir al mundo entero, y declarando que eventualmente por lo menos 5,000 personas van a ser parte de este canal. Ayúdeme a orar por eso. No porque estoy buscando ganancia ni dinero, sino porque estoy buscando el bienestar de los individuos. 5,000 personas serían 5,000 parlantes que le están llevando al mundo todo este trabajo que estamos haciendo para bendecirlos a ustedes y para que ustedes vivan la vida abundante, la vida que el Señor nos ha dedicado y ha destinado para sus hijos. Porque no sé si se dan cuenta que la palabra que yo comparto con ustedes es una palabra pura, es una palabra positiva, una palabra de fe, una palabra de propósito y una palabra que cambia el destino nuestro. Y para mí es un gusto, una alegría poder invertir todo este tiempo para bendecirlos a ustedes. Y hoy yo quiero hablar acerca de un salmo que ¿quién no sabe el Salmo 90 y 91? ¿A quién no nos ha bendecido? El que habita el abrigo altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuánto hemos sido bendecidos y cuánto lo hemos recitado, pero la pregunta es: ¿cuánto lo hemos entendido y cuántos hemos sacado el provecho de todo lo que está plasmado en ese salmo tan poderoso? Y hoy yo quiero bendecirlos a ustedes porque yo he sido bendecido con esta meditación. Y ora el Salmo 91, no como poesía, sino como pacto. Hay una gran diferencia. Hay gente que lee la Biblia como una poesía, como una leyenda, pero no como la palabra de Dios, no como un pacto. Y yo quiero que tú entiendas que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá atrás vacía, sino que hará lo que Él quiera. Imagínate 400 años. Es el tiempo que la iglesia occidental lleva interpretando el Salmo 91 como un poema y obteniendo resultados poéticos de un documento escrito para funcionar como un pacto legal. No pretendo ser duro. Para mí la palabra de Dios es un pacto de Dios. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra está respaldado por su existencia, está respaldado por su palabra, está respaldado por su amor y por su destino profético para los hijos de su amor. Yo no pretendo ser duro, pero estoy aquí para mostrarles algo que lo cambia todo. Otra vez, hablando de Kenyon, él comprendió la estructura del pacto de las Escrituras en un momento dado. Y cuando examinó el Salmo 91, él vio lo que las generaciones de comentaristas habían pasado por alto. El Salmo 91 no es una promesa general para todos los creyentes. En sí lo es y no lo es. Es para los creyentes que reciben la palabra y que hacen lo que el Salmo dice. Este es un contrato específico con condiciones de entradas específicas, y si no se cumplen las condiciones, las cláusulas de ejecución en los versículos 13 al 16 no tienen validez legal a su favor. ¿Por qué no lo lees de nuevo? El versículo 1 especialmente: el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita. He dicho esto por tantos años: el que habita, no el que visita. No el que se acuerda en una emergencia simplemente cuando se le aprietan las situaciones. Es el que habita al abrigo del Altísimo. Es el lugar de su habitación. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 2 dice: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Dos condiciones: un lugar de residencia, una confesión de relación de pacto. Estos son los términos de la primera parte, y solo después de que ambos se establezcan entra en vigor el contrato.
El versículo 3 da comienzo a la ejecución. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador. No si es posible, no si Él quiere, sin duda. Ese es el lenguaje de la obligación legal, pero solo se activa con los versículos 1 y 2. Este video te guiará a través de toda la estructura, condición por condición, promesa por promesa, para que la próxima vez que te encuentres en el Salmo 91, no estés esperando, sino presentando una reclamación. Si este es el tipo de enseñanza que has estado anhelando, la lectura de las Escrituras como pacto, como contrato, como fundamento legal, deja un comentario abajo, por favor. Escribe la palabra pacto si estás listo para aprender cómo interpretar este salmo según el plan divino. Suscríbete ahora y comencemos, y comparte con otros este canal. Le va a ser de mucha bendición. Hay una diferencia entre citar un documento y poseer un título. Puedes recitar la dirección de una propiedad, describir sus habitaciones, nombrar al propietario que figura en el documento y aún así no tener autoridad legal para entrar. Las palabras por sí solas no te dan acceso. Lo que sí lo da es el lugar que lleva allí 400 años. La Iglesia Occidental ha estado citando el Salmo 91 como quien cita una dirección donde nunca ha vivido. Las palabras son hermosas, las imágenes son muy poderosas, las promesas plasmadas en papel son asombrosas, pero millones de creyentes han recitado este salmo junto a las camas de los hospitales, en medio de la ruina económica, en la oscuridad de la madrugada, y se han marchado sin que nada haya cambiado. No porque Dios no esté dispuesto a hacerlo, sino porque estaban citando una obra que aún no habían conocido como propia. Kenyon dedicó años a analizar el lenguaje legal del pacto, el pacto de sangre, el pacto de la promesa, el nuevo pacto sellado en el Calvario, y una de las cosas que siempre enfatizó fue esta: Dios no es un filántropo que reparte bendiciones a quienes las pida con suficiente insistencia. Dios es un Dios de pacto. Él actúa según los términos del pacto, y los términos del pacto no son emocionales, son legales. Esto no es teología fría, en realidad es lo más amoroso que puedes entender de tu Padre Celestial. Porque uno puede hacerle cambiar de opinión. Un donante puede retirarse. Un sentimiento puede cambiar. Pero un socio contractual no puede hacerlo una vez que se cumplan los términos. La obligación es vinculante. El cielo no la revoca. El tiempo no la borra. Tus circunstancias no lo invalidan. El problema no es que Dios no haya provisto. El problema es que la iglesia ha estado tratando un documento legal como literatura inspiradora y luego se pregunta por qué los resultados son poéticos en lugar de reales. El Salmo 98 es un hecho. El Salmo 91 es un hecho. Y la cuestión no es si las promesas son ciertas. Lo son. La cuestión es si tú tienes el derecho a cumplirlas. Ahora miren el versículo 1 con ojos nuevos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente o del Poderoso. Esa palabra mora en hebreo conlleva el significado de habitar, residencia, permanencia elegida, presencia firme. No es una excursión de un día, no es una visita de emergencia, no es el equivalente espiritual de conducir por un barrio donde te gustaría vivir algún día. Es un lugar para morar, para vivir. Kenyon estableció una distinción que la mayoría de los creyentes jamás ha escuchado. Existe una diferencia entre el creyente que busca a Dios en momentos de crisis y el creyente que vive en Dios de forma permanente. Es el tipo de vida que yo vivo y que yo defiendo con garras y dientes, no separarme de Dios para nada. Ambos creyentes pueden conocer las mismas escrituras, ambos pueden asistir a la misma iglesia, están leyendo la misma Biblia, pero uno es residente y el otro es turista. Y el Salmo 91 fue escrito para el residente. Piénsalo en términos naturales. Un hombre que es dueño de una casa no necesita llamar a la puerta al entrar. No necesita justificar su presencia en la cocina, ni explicar por qué duerme en el dormitorio. Él vive allí. Es suya los derechos sobre la casa. Le pertenecen no porque los haya ganado cada mañana, sino porque la residencia es un hecho establecido. El lugar secreto no es simplemente una experiencia espiritual a la que se llega en los mejores días de oración. No se trata de una euforia que se busca mediante la adoración. Es una posición legal, una relación de pacto con el Dios Altísimo que se puso a disposición de todo creyente nacido de nuevo en el momento en que la nueva creación se formó en su interior.
2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva creación es la entidad que mora en el lugar secreto. Tu espíritu humano recreado, la parte de ti que nació de Dios, que lleva la naturaleza de Dios, que es un solo espíritu con el Señor. Como declara 1 Corintios 6:17, esa es la parte que habita en el lugar secreto, no tu carne, ni tus emociones, ni tu pasado. Pero aquí radica el punto de inflexión al que Kenyon volvía una y otra vez. La mayoría de los creyentes nunca han tomado la decisión mental, espiritual y verbal de considerar el lugar secreto como su hogar, como su lugar de residencia. Lo visitan cuando tienen miedo, regresan apresuradamente cuando se avecina un desastre y luego se preguntan por qué las promesas parecen condicionales, ya que desde su posición acceden a una casa en la que no viven. Se sienten como invitados que esperan un favor, en lugar de residentes que cumplen un contrato. La condición de entrada del versículo 1 no es un logro, es una decisión. Decides quedarte, conviértela en tu hogar. Deja de tratar la oración como una línea de emergencia y empieza a considerarla una conversación íntima en tu propia casa. Y desde esa posición de residencia firme, elegida y permanente en el Altísimo, todo lo demás en este salmo se convierte en tu fundamento legal. Ahora, veamos el versículo 2. Diré yo al Señor, eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. La mayoría de los lectores leen este versículo rápidamente. Parece un lenguaje de adoración, una hermosa declaración de confianza. Y lo es, pero es más que adoración. Es la segunda condición del contrato y la palabra clave es yo diré. Yo diré. No yo siento, no yo espero. No simplemente yo creo que todo va bien. Lo diré, lo confesaré. Kenyon escribió extensamente sobre el poder de la confesión, lo que él llamó la gran confesión en la vida del creyente. Lo entendió profundamente arraigado en el texto de Hebreos. Esa confesión no es pensamiento positivo, no es optimismo disfrazado de lenguaje religioso, es el mecanismo legal mediante el cual un creyente hace valer su condición de creyente en virtud de un pacto. Confesar es decir lo mismo que Dios dice. Homología es alinear tu boca con la palabra y al hacerlo, activar los términos del acuerdo en su presencia. Kenyon describió la oración y la confesión como los medios por los cuales el creyente toma lo que ya le pertenece en el Espíritu y lo hace realidad visible. Las bendiciones del pacto no se retienen hasta que uno confiesa que ya están provistas, pero la confesión es el acto de reclamarlas, de acercarse a la obra consumada y hacer que la promesa se manifieste en las propias circunstancias. El segundo versículo dice precisamente eso, antes de que se active cualquier cláusula de cumplimiento. El titular del pacto debe hablar. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Esto no es una oración pidiendo a Dios que se convierta en estas cosas. Es una declaración legal de que ya Dios lo es para ti. Tiempo presente, resuelto, hecho. El creyente no le pide a Dios que se presente. El creyente declara lo que ya es verdad en el pacto. Y esa declaración es el detonante. Por eso el enemigo se esfuerza tanto por silenciar al creyente. Un creyente que deja de confesar no pierde simplemente sus palabras. En la práctica retiran la activación de su pacto. Se apartan del desencadenante del versículo 2 y la cláusula de cumplimiento de los versículos 3 al 16 permanecen listas, pero sin ser reclamadas. La gran tragedia que Kenyon vio en la iglesia no fue una falta de fe en la voluntad de Dios. Era una iglesia a la que se le había enseñado a ser teológicamente cautelosa respecto a su propia posición en el pacto, a hacer peticiones en lugar de declaraciones, a pedirle a Dios que reflexionara en lugar de recordarle lo que ya Dios había jurado. El pacto no es una negociación. La confesión del versículo 2 no es una petición, es una declaración que conmueve al cielo. Dilo ahora en voz alta si puedes. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Siente lo que sucede cuando dices eso, no como un deseo, sino como un hecho legal. Ese es el versículo 2, funcionando como fue diseñado, y ahora el contrato se activa. Versículo 3, ciertamente Él te librará de la trampa del cazador, de la peligrosa peste, de la peste destructora. Esa palabra sin duda tiene una enorme función teológica. Casi nadie se detiene a analizarla. En
En el hebreo original, la construcción conlleva la fuerza de una certeza absoluta, no de una certeza contingente, no de una certeza si las circunstancias lo permiten, ni de una certeza si uno es lo suficientemente bueno, ni de una certeza si Dios está de humor. Es el lenguaje de la obligación legal, de la obligación que se deriva de un pacto ya vigente. Kenyon comprendió esta distinción a un nivel fundamental. Estableció un marcado contraste entre Dios actuando como soberano que decide ayudar y Dios actuando como socio en un pacto que cumple una obligación. No son lo mismo. Un soberano que decide ayudar actúa por caridad y la caridad es discrecional. Un socio que cumple una obligación actúa por legitimidad legal y la legitimidad legal no es discrecional. En el momento en que se cumplen las condiciones de los versículos 1 y 2, el momento en que uno se detiene a afirmar con certeza lo que dice el versículo 3, no es caridad de Dios, es una obligación del pacto de Dios. Él debe cumplir no porque tú lo fuerces, sino porque lo juró, porque es un Dios de pacto que no quebranta su palabra, porque Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Él también te librará de la trampa del cazador. Es una declaración del pacto y del compromiso de Dios con aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. En la antigua concepción, el cazador de aves era aquel que tendía trampas invisibles, redes ocultas entre la hierba alta, con cebo colocado sin previo aviso. El creyente que está en alianza no cae en esas trampas, no porque sea más inteligente o precavido, sino porque el Dios que todo lo ve también está obligado por la alianza a alertar, redirigir y librar. Ciertamente Él te librará. La peligrosa peste que ataca sin previo aviso, la epidemia que se cobra miles de vidas, la enfermedad que parece propagarse indiscriminadamente entre las poblaciones. Ninguna de esas plagas tiene acceso legal al creyente del pacto que está en posición, no porque se esconda, sino porque está protegido por el Dios que no puede quebrantar un pacto jurado. Por eso Kenyon volvía una y otra vez a lo que él llamaba el aspecto legal de la redención. La iglesia ha sido rica en el aspecto emocional, en los testimonios, las experiencias, la sensación de la presencia de Dios, pero ha sido pobre en el aspecto legal, en la comprensión de que el nuevo nacimiento confiere posición, que esa posición activa las promesas y que las promesas de un Dios de pacto no son negociables, son exigibles. No estás esperando que Dios aparezca, estás haciendo un pacto que lo obliga, como dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. La imaginación cambia aquí. El contrato sigue vigente, pero el lenguaje se convierte en algo que se puede sentir. Plumas, alas, una madre pájaro protegiendo a su polluelo del halcón. La calidez de estar bajo algo más grande y más fuerte que cualquier amenaza que se cierne sobre ti. Kenyon comprendió que Dios no nos dio un lenguaje legal porque fuera frío. Nos lo dio porque el amor sin compromiso es poco fiable. Y quería que tuviéramos algo más que amor. Quería que tuviéramos un pacto jurado por Dios. Dice que Dios juró por su santidad. Wow, la combinación de ambos elementos. El calor de un padre que te protege con sus propias plumas y la fuerza inexpugnable de un escudo y una rodela es lo que ofrece el Salmo 91. En la guerra antigua el escudo era el gran escudo corporal que cubría al soldado desde el hombro hasta la rodilla. La rodela era el escudo más pequeño que se sujetaba al brazo para el combate cuerpo a cuerpo. Ante los golpes rápidos y contundentes, todos juntos, lo cubrieron todo. Ningún ángulo de ataque quedó desprotegido. La verdad de Dios, su palabra, su pacto, su declaración sobre tu vida funcionan como ambas cosas. Las amenazas lejanas y las cercanas, las circunstancias que se ciernen desde la distancia y el susurro de duda que surge a escasos centímetros. Su verdad abarca ambas. Pero el escudo solo es efectivo cuando el soldado está en posición. Hay que estar bajo las alas del Omnipotente. El polluelo que se aleja del amparo de su madre no se beneficia de su protección. El creyente que se aparta del pacto, que deja de morar en él, que deja de proclamarlo, no ha perdido el pacto, pero ya no está en condiciones de recibir su cumplimiento. Y la diferencia entre estar cubierto y estar descubierto no radica en la voluntad de Dios, sino en la posición del creyente. Permanezcan bajo la protección divina. No es una metáfora, es una postura de pacto.
Es la actitud de un creyente que ha decidido que el lugar secreto es su hogar. El versículo 2 es su declaración diaria, que ninguna amenaza, peste, trampa, flecha u oscuridad tiene acceso legal al lugar donde se encuentran. Versículos 5 al 7. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la destrucción que asola al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, mas a ti no te alcanzarán. Esta es la sección más conflictiva del contrato, porque da por sentado que el desastre es real. No pretende que las amenazas no existan. El terror nocturno es real. Las flechas diurnas son reales. Que 1000 caigan a tu lado no es una metáfora. Es el reconocimiento de que en el mismo mundo donde se encuentra el creyente del pacto, otros caen. Y el Salmo no suaviza esa realidad. Dice que caerán. La peste caminará. La destrucción arrasará. Estas cosas sucederán en el mundo en que vive. El creyente del pacto, Kenyon, no era ingenuo respecto a la realidad de un mundo caído. Comprendía que la enfermedad es real, la pérdida es real, la oscuridad es real, pero también comprendió a partir de las escrituras, de la teología del pacto, de la obra consumada del Calvario, que lo real no es lo mismo que lo definitivo y lo presente no es lo mismo que lo inevitable. El creyente del pacto es un espectador. En un sentido 1000 caerán a tu lado y en otro un ejecutor. No se acercará a ti no porque tenga suerte, no porque Dios favorezca a algunos creyentes sobre otros de manera arbitraria, sino porque estás en una posición privilegiada. Porque los versículos 1 y 2 son activos, porque el contrato está vigente, el terror nocturno, la ansiedad que surge cuando la casa está en silencio y la mente no tiene con qué distraerse. Kenyon comprendió el asalto de los sentidos durante la noche, cuando los síntomas son más intensos y la fe parece más frágil. Pero el pacto no dice que el temor no llame a la puerta, dice que no tengáis miedo. Hay una diferencia, llaman a la puerta, pero el creyente del pacto sabe que quien llama no tiene acceso legal a lo que hay tras la puerta. La flecha de día, el asalto visible, el ataque abierto, el diagnóstico a plena luz del día, la llamada con malas noticias, el informe que te nombra específicamente, el contrato también cubre esto. No porque Dios suspenda la ley de causa y efecto en tu vida, sino porque ha jurado liberar, cubrir y proteger al creyente del pacto que está en posición. 1000 a tu lado, 10.000 a tu derecha, y no se acercará a vosotros. Esto no es arrogancia, esto es un pacto, reclámalo. Versículo 8. Solo con tus ojos mirarás y observa la recompensa de los impíos. Este versículo suele malinterpretarse. La gente supone que significa que el creyente del pacto se va a entretener viendo sufrir a los demás, pero ese no es el significado. En el marco del pacto, esto significa que el creyente podrá observar lo que le sucede a quienes están fuera del pacto, no como un mero espectador del sufrimiento, sino como testigo de la distinción que produce el pacto. Lo verás, lo observarás, pero no lo experimentarás. Esta es la posición del espectador que Kenyon describió al hablar de la relación entre la nueva creación y la maldición. La maldición de la ley, la enfermedad, la pobreza y la muerte desatadas por la desobediencia de Adán siguen presentes en el mundo. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sin embargo, esa redención, gloria a Dios, no eliminó la maldición del mundo. Excluía al creyente de su jurisdicción. Uno observa los efectos de la maldición del mismo modo que un ciudadano de un país observa las leyes de otro país por el que está de paso. Esas leyes existen, esas consecuencias son reales, pero tu pasaporte te coloca bajo una jurisdicción diferente. Y la cláusula de cumplimiento del versículo 8 es la garantía del Padre de que tu posición en el pacto te sitúa bajo una jurisdicción distinta a la destrucción que opera a tu alrededor. Esto no es negación. El creyente que recita el Salmo 91, ignorando los síntomas, rechazando consejos y afirmando que todo está bien cuando no se han cumplido los términos del contrato, no está en fe, está en presunción. Kenyon fue claro al respecto. La palabra se aplica a los términos de la palabra. No se pueden reclamar los beneficios de un contrato que no se ha suscrito, que no se ha firmado.
Pero el creyente que verdaderamente mora, verdaderamente declara y verdaderamente se mantiene firme en el pacto, ese creyente puede contemplar la destrucción que asola al mediodía y decir: lo veo, sé que es real y no tiene jurisdicción sobre mí. Aleluya. En esa posición recibe una confianza que no es orgullo ni prepotencia. En la tranquilidad y la serenidad de quien ha leído el contrato, ha cumplido con los términos y confía en quien lo firmó. Por versículos 11 y 12. Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Kenyon, en su libro El Padre y su Familia, reveló una verdad que la mayoría de los creyentes pasan por alto por completo. Los ángeles no son personal de respuesta a emergencias. No esperan a que tengas problemas para luego acudir en tu ayuda. Se les asigna una tarea. Tienen responsabilidad. La palabra en hebreo conlleva la idea de una misión específica, con un propósito definido y continuo. El ángel asignado al creyente del pacto no reacciona. Él está cumpliendo una orden permanente del Padre. Y esa orden permanente se dio debido a tu posición en el pacto, no por tu bondad, ni por la cantidad de tus oraciones, ni por tu asistencia a la iglesia. Hebreos 1:14 pregunta directamente: ¿acaso no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Son siervos del pacto, comisionados de la misma manera que las promesas del Salmo 91, no como algo opcional, sino como provisiones del pacto para mantenerte en todos tus caminos. En sus manos te llevarán. Hay ternura en esa imagen, manos que te sostienen, impidiendo que tu pie tropiece con una piedra. No es la imagen de un sistema legal, es la imagen de un padre que ha encargado a sus sirvientes personales que velen por sus hijos. El marco legal del pacto no existe porque Dios es impersonal. Existe porque su amor es tan seguro, tan permanente, tan inquebrantable que lo plasmó por escrito y encargó a sus agentes que lo hicieran cumplir. No estás solo en lo que sea que estés atravesando ahora mismo. Hay agentes, ángeles del cielo asignados a tu pacto, comisionados, activos, que ejecutan órdenes permanentes en tu favor. Esto no es una metáfora, esto está escrito en Hebreos 1:14. Esos son los Salmos 91, versos 11 y 12. Ese es el pacto en acción. Y ahora el Salmo concluye con la voz del mismo Dios en los versículos 14 al 16. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. Estamos oyendo palabras del omnipotente, el poderoso, el creador. Gloria a Dios. Escucha lo que ha cambiado. En los primeros 13 versículos, el Salmo habla de Dios en tercera persona. Él te cubrirá. Él dará órdenes a sus ángeles. Él os librará. Los términos del pacto y las cláusulas de cumplimiento se describen como si se tratara de un documento legal. Pero en el versículo 14 Dios habla directamente en primera persona. Porque Él ha puesto su amor en mí. Por tanto, yo lo haré. Este es el socio que formaliza el acuerdo. Este es el padre que da un paso al frente y dice: ha cumplido con los términos, hijo mío. Tú te desarrollaste, tú declaraste, tú te posicionaste dentro de este pacto y ahora escuchen a qué me obliga esto. Dios está hablando. Lo protegeré, no tal vez, no cuando tenga tiempo, lo haré. Lo pondré en alto por encima de las circunstancias. Lo pondré por encima del diagnóstico. Lo pondré por encima de la presión financiera, por encima del informe negativo, por encima de lo que dicen sus sentidos. Alto, porque Él conoce mi nombre. Él no solamente sabe de mí, no me admiraba desde la distancia, sino que me conocía como un socio, conoce a otra persona, íntimamente, específicamente, por su nombre. Él me invocará y yo le responderé. Hay creyentes que oran durante años y creen que Dios no les ha contestado. Y Kenyon haría la misma pregunta de siempre: ¿cuál es el fundamento de la oración? ¿Es una petición desde fuera del pacto? ¿Llamar a la puerta esperando que alguien responda? ¿O es un llamado desde dentro del pacto? Un hijo llamando a su padre, un socio del pacto activando una obligación. La calidad de la conexión determina la expectativa. Y la expectativa determina lo que recibes. Estaré con Él en la tribulación, no después de la tribulación, en apuros. El pacto no promete una vida sin problemas. Promete un Dios presente en el pacto. La obligación está presente en el problema que te afecta. Y esa presencia conlleva la aplicación de cada cláusula anterior. La trampa no puede retenerte allí.
La peste no puede reclamarte allí. La destrucción que asola a mediodía no tiene autoridad final en un lugar donde estaré con él. Con larga vida lo saciaré. No es suficiente para sobrevivir. Satisfecho, la palabra implica plenitud. Una vida que ha llegado a su fin, ha cumplido su propósito, no agotada sino plena. Este es el compromiso de Dios con el creyente que mora en él y lo proclama. No se trata solo de protección contra la muerte prematura, sino una vida plena, una vida satisfactoria y le mostraré mi salvación. La palabra aquí, aleluya, salvación, es Yeshua. Tiene la misma raíz que el nombre Yeshua, que es el nombre de Jesús. El Padre está diciendo que le mostraré el alcance completo de lo que significa mi salvación. No solo es un boleto al cielo, es el paquete completo que ofrece el pacto: sanidad, protección, provisión, honor, larga vida, plenitud, todo, felicidad. Para el creyente que cumple con los requisitos de los versículos 1 y 2. Esto es lo que realmente contiene el Salmo 91. No es un poema, es un contrato, y el propio Padre es quien da el visto bueno final. Así que mantengámonos donde debemos estar ahora mismo. Antes de que termine este video, quiero que digan esto en voz alta. Esto no es una recitación religiosa. Esto es una declaración legal. Este es un poseedor de un pacto hablando con un Dios de pacto acerca de un pacto que ya está en vigor. Di esto: Padre, yo soy un morador. El lugar secreto del Altísimo es mi domicilio. No es mi destino de emergencia. Vivo aquí. He elegido esto. Mi espíritu recreado es uno contigo. Y ahora tomo mi lugar dentro de este pacto. No cuando llegue la crisis, no cuando me sienta preparado, sino ahora. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, mi Dios, en ti confío. Lo digo en voz alta como declaración legal. Los términos de los versículos 1 y 2 están vigentes en mi favor ahora mismo. Por lo tanto, la certeza del versículo 3 me pertenece. La cobertura del versículo 4 es mía. La protección de los versículos 5 al 7 es mía. Los ángeles de los versículos 11 y 12 están comisionados en mi favor. Y la voz del versículo 14, porque ha puesto su amor en mí, por tanto yo lo libraré. Esa voz está hablando sobre mí ahora mismo. Los recibo, me apoyo en ello, no me apartaré de ello, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano, mi querida hermana, mis queridos hijos, si oraste esto y sentiste un cambio en tu interior, deja un comentario abajo. Dime qué versículo te impactó más. Dime en qué situaciones te has mantenido al margen de ese pacto sin darte cuenta. Dime si esta fue la primera vez que leíste el Salmo 91 como un contrato, como un pacto en lugar de un consuelo. Leo todos los comentarios y tu declaración a continuación es importante. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que hicimos hoy con el Salmo 91 es exactamente lo que hacemos aquí siempre. Tomamos la palabra y la leemos como el cielo la archiva, no como poesía, no como inspiración, como fundamento legal. Aleluya. Hay más información al respecto y vendrán próximos videos, aleluya, donde vas a ver grandes cambios en tu vida que te van a bendecir en el nombre del Señor. Escribe pacto en los comentarios si te comprometes a morar, no a visitar. Lo veré y el cielo también. El que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita el abrigo del Altísimo. Eso es lo que el cielo te está diciendo hoy en día, mi querido amigo y hermano. Oro al Señor que abra tu corazón y que le pida al Espíritu Santo que te recuerde esta palabra, que te recuerde estos gloriosos principios para que puedas vivir la vida abundante que Dios tiene para aquellos que le aman. Jesucristo no estuvo jugando cuando dijo: el diablo no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he tenido para que tengáis vida y vida en abundancia. Por eso este canal se llama Vida Abundante. Te amo y te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un día maravilloso con la revelación de un Dios que te ama y que dio su Hijo por ti. ¿Qué otra cosa Él no dará? Ya que dio su Hijo, Él te va a dar toda la gracia que necesitas para vivir un día más en su presencia. En el nombre de Jesús. Te amo y te bendigo. Chao.